Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo se encuentran? Buenos días con todos. ¿Cómo les va? Buenos días, abogado. Hola, ¿cómo Buenos están, días, muchachos? Hola, buenos días con todos. Muy bien. Bueno, creo que ustedes ya han disfrutado de un feriado muy largo, ¿no? Demasiado, diría yo. Creo que tuvimos un feriado demasiado largo, incluso el jueves fue totalmente innecesario en este caso que hayan determinado, hayan designado un feriado, pero bueno, ustedes ya saben que en ese sentido, contra ese tipo de disposiciones no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, eh, vamos a, vamos a continuar en este caso observando los temas, los tópicos correspondientes a la asignatura en este sentido, con el propósito de continuar cubriendo absolutamente todos los temas, ¿no? Que nos permitirán en lo posterior llegar a establecer todos los conocimientos que ustedes van a requerir durante este, este camino, ¿sí? A ver, déjenme ver. Me sorprende ver tantos estudiantes. ¿Cómo estamos con el tema de cortes de luz, muchachos? ya mejoraron. Pero todavía faltan alumnos, ¿verdad? Sí, de los cortes de luz ya menoraron las horas de cortes ya. Ahora sí, ahorita están unas 3 horas más así, o 6 horas. Pero creo que todavía faltan alumnos, ¿no? Porque estamos 44 personas. ¿Dónde está Caro? Caro, ¿cuántos, Mande. ¿cuántos somos en el curso los que han estado asistiendo de forma muy regular? 60. O sea, de las motos que sacamos un 60, pero de ahí nunca asisten más de 44, 50. En ese sentido, entonces, todavía no vamos a poder tomar asistencia en este caso por el mismo hecho de que, No, pero desde el inicio es como que no hemos asistido todos. pero en cambio, es que imagínate bien el problema. Y eso es lo que les manifestaba en un principio, ¿se acuerdan? Que por el tema de la crisis energética, muchas personas sacaron provecho, pero como pueden observar, tienen notas, ¿sí o no? Y yo lamentablemente por esta circunstancia, yo no he podido tomar la asistencia de manera regular como suelo hacerlo, porque si no, en ese caso, por el simple hecho que no se conecten, yo les había manifestado y a estas alturas incluso deberíamos tener estudiantes que estén perdidos por faltas. Pero todavía como continuamos con este tema, para que luego no vayan a aparecer con sorpresas o con novedades, es mejor ser cauteloso en este caso.
Ya desde que llegue el momento en el cual dispongan el total regreso a la normalidad, desde esa clase yo voy a empezar a tomar asistencia a absolutamente todos los estudiantes y ya desde ahí sí ya no habrá pretexto alguno del que puedan sostenerse para no asistir a clases. Entonces, lamentablemente, todavía nos toca, muchachos, pero creo que lo más ya lo hemos superado. Veamos cómo se dan estos temas de los cortes en estas próximas semanas. Yo me imaginé que ya íbamos a manejar durante esta habrán dado no los cortes en cometido ciertas personas, entonces manifestado creo que depende y queda a consideración de cada uno de los estudiantes en este sentido para de alumnos de la universidad, pero imagínense, este momento se supondría que debíamos tener sí, entonces, yo como les digo, en ese caso tampoco no me puedo llegar a complicar, porque si por una asistencia a todos, ya me conozco igual todas las circunstancias que pueden llegar a suscitar de proceder un poquito más precavido en este caso. Abogado, buenos días. Yo tengo una pregunta. Dime, Yo estaba revisando en la plataforma y me sale que tengo una inasistencia con usted, pero yo no he faltado a sus ¿cuándo? clases. No me sale la fecha, solo me sale que ya no puedo. Falta entonces si no hay fecha, Es que como me sale que ya no podía justificar porque pero no te sale dice, la fecha. no, a ver, déjeme revisar de nuevo, ¿ya? ¿Y de cuándo? ¿Y de cuándo? Es que ahí sí yo ya no puedo saber de cuándo es. Yo en ese sentido, como les he manifestado, yo he transmitido y he remitido los días que no hemos tenido plataforma, ¿sí? En este caso, yo al menos, como les digo, he puesto asistencia absolutamente a todos, ¿sí? Déjenme averiguar, denme un momentito. ¿Qué día era el último que tuvimos clases? Día miércoles. El día Miércoles. miércoles, ya. El miércoles hubo sistema o no hubo sistema, no me acuerdo. Deme un momentito. No, no creo que había sistema porque la luz regresaba a las 11 de la anterior semana. Porque déjenme ver qué sucede. Pero bueno, de ser una falta no hay problema, muchachos. Es una falta en todo el ciclo. Pero aquí sí quiero dejar claro, no es mi culpa. Porque yo sí se acuerdan que les manifesté que pude registrar el avance académico, pero no aparecía el listado. Y yo esos particulares tengo que informar. Ya no registro yo mismo. Y en este caso yo sí informé de forma oportuna. No sé si tal vez mi compañero en este sentido, tal vez se le pasó, porque bueno, también le comprendo, porque él tiene que justificar, cuando no tenemos plataforma, él tiene que justificar de todos, ¿ya? Pero de ser el caso, en el peor de los casos, no hay problema, solamente es una falta, ¿sí? No repercute en lo más mínimo, ¿estamos? ¿Sí? Ya si tuvieran un montón de faltas, ahí sí ya el tema es preocupante, pero en relación a lo que les acabo de manifestar, no. Y en todo caso, como les dije, ya no depende o recaería en mí, porque yo sí informé en el momento oportuno, ¿sí?
Ya, entonces eso, muchachos. Pero yo, como les digo, yo sí informé, porque ese día no sé qué pasó, pero pudimos registrar avance académico, pero no salió el listado de estudiantes. Yo lo puse en conocimiento, de hecho, pero ahí sí hay ciertas cuestiones en las cuales se sale, se sale de mis manos. ¿No? ¿Algún tema que nos haya faltado tratar, muchachos? Déjenme reviso algo nada más. Mm, a ver, dame 2 segundos, muchachos, que estoy. A ver, entonces.
A ver. Perfecto, muchachos. Ahí sí. Listo. Quitando un tema nomás. Perfecto. Muy bien. Entonces, en este sentido, muchachos, como les digo, veamos, ojalá puedan solventar este tema, porque ya no depende de mí. En ese sentido, disculpen que les diga de esta forma, pero ahí sí tengo, no es por lavarme las manos, no, pero no, yo sí informé, ¿sí? Entonces, ahí sí no sé si el compañero se le pasó. Pero el tema de una inasistencia o de una falta no es tampoco una cuestión que les va a perjudicar, en este caso, de sobremanera en algún sentido. Entonces, ese es un particular que con el conocimiento, veamos que me manifiestan, ya me dan una respuesta y en todo caso les hago conocer por medio del grupo, ¿sí? Eh, Muy bien. Eh, déjenme revisar algo también porque eso quiero, ya quiero, yo también quiero empezar a subir notas, pero todavía no nos habilitaban el sistema. Universidades que ya me permiten subir calificaciones. A ver, veamos, es que ya me permiten, muchachos. Y al parecer ya está habilitado. Parece que ya está habilitado, muchachos. Voy a ver si consigo de una vez de subirnos calificaciones para que en ese caso nosotros ya no tengamos pendientes en relación al ciclo, al primer parcial. ¿Sí? A ver, déjenme ver simplemente. Bueno, ya la socialización de calificaciones, cuidado, ¿no es cierto? Particular, ustedes ya en mente los mismos. Creo que, ¿no es cierto? En ese caso no va a haber ningún tipo de duda. Por ello, ya cuando que con ello en esta ocasión. ¿Por qué les manifiesto esto? Porque ustedes sabrán que son muchos estudiantes, ¿no? Entonces, en este caso, a veces suele darse. Por lo general, yo sí soy trato de ser muy perfeccionista en ese sentido, pero nunca está de más, ¿verdad? Así que por esa misma razón y por ese mismo hecho, yo sí considero que es académico, avance académico y para que no, ¿sí? Muchachos, pregunta, ¿a qué hora estaba el corte hoy en la U? ¿Sabes si subo notas? ¿Quién está con el reporte que mandé con el cronograma que les mandé? Quiero que me den verificando eso, por favor. O sea, en lo que nos mandó, profe, dice que se va a las 10 y regresa a la 1, pero ya son las 10:40. En serio, No, porque se más que va se... de 4 a 7 así, y de 10 a 1. Lo que pasa es que ya está valiendo la plataforma si se vaya a la luz. Creo que desde el día Ya, sábado o domingo está. Tal vez ya está valiendo el generador allá eléctrico en la... conectar un generador eléctrico, ¿para qué? Para que no vaya a repercutir en este caso con las actividades de la universidad, en este caso mismo tareas o cualquier tipo de, de, de- de cuestión en relación a las actividades que realizan y desarrollan ustedes, ¿no? Entonces, déjenme ver si es que ahorita mismo avanzo a subir. Si avanzo a subir, Profe, sí está valiendo el Cianet. Ahorita. Ya ahorita entré.
Sí, eso sí, ahorita ya está, porque yo mismo ya, si no fuera así, no hubiese podido registrar el avance académico y la asistencia, pero no quiero que imagínense subir notas de casi 60 estudiantes y cuando ya esté casi llegando al final que se me vaya a ir la luz en la plataforma, porque ahí sí, en cambio, ahí sí me va a tocar hacer doble trabajo y eso es lo que no quiero. Muy bien. Ya una vez quiero subir sus notas ya. Perfecto. Bueno, sin más muchachos, en este sentido, en la presente clase vamos de igual forma a tratar sobre temas bastante importantes, bastante relevantes que ustedes deben llegar a conocer dentro de su preparación académica universitaria en relación a la criminalística, ¿sí? En la presente clase nosotros vamos sobre lo que corresponde al indicio material, evidencia física o rastro indiciario y el indicio probatorio, ¿sí? Que como les manifiesto son tópicos que tienen total relevancia y total importancia en lo que nos concierne a nosotros por el mismo hecho de que son temas básicos que ustedes deben llegar a conocer y deben llegar a dominar en este sentido, ¿sí? Por razón por la cual es necesario que cada uno de ustedes preste atención, comprenda lo que vamos a revisar y podamos seguir aprendiendo y asimilando todos estos conocimientos que requerimos dentro de nuestra preparación académica, ¿no? Bueno, muy bien muchachos, entonces vamos a seguir observando los tópicos que nos corresponden. En este sentido vamos a tomar en consideración todo lo que forma parte de la guía metodológica y del contenido a observar dentro del presente parcial. Vamos a tratar de avanzar en la presente clase de manera regular. Muy bien. Como se les había manifestado en este caso, muchachos, ustedes se han percatado que hemos seguido observando los temas de forma progresiva, es decir, que cada tema tiene una conexión y un vínculo directo con el siguiente, ¿no? El medio por el cual ustedes van a poder, en este caso, seguir observando y aprendiendo de toda esta información, de todos estos conocimientos que forman parte de la asignatura, ¿sí? Como se les había manifestado, vamos a hablar sobre el indicio material, la evidencia física o rastro indiciario y el indicio probatorio, que a su vez, dentro de lo que corresponde a las funciones de un criminalista, ustedes deben tener un entendimiento absoluto de todos estos puntos porque se centran en la labor que ustedes van a tener que cumplir ya en un ámbito más profesional, ¿sí? En un ámbito y en un desarrollo práctico dentro de lo correspondiente a la criminalística. Dentro de ello, nosotros vamos a desarrollar cada uno de estos temas, cada uno de estos tópicos de manera progresiva con el propósito de que puedan ustedes llegar a adquirir la comprensión necesaria para el aprendizaje correspondiente. Muy bien. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr con la clase de la presente semana? ¿Sí? Nosotros vamos a asimilar de manera objetiva que los indicios son aquellos vestigios, muestras, rasgos, señales que nos permiten evidenciar el cometimiento de un hecho o una conducta delictiva que en lo posterior podrán permitir obtener los medios de comprobación dentro de los procesos penales, ¿sí? ¿Por qué de forma objetiva? ¿Por qué creen que es necesario conocer en este caso los indicios de forma objetiva?
para Eh, no afectar el a ver, caso. dime, Sharif, levantaran la manito, por favor. Ya, decía que debe ser de forma objetiva porque nosotros estamos ahí como para hacer un medio nomás. No tenemos que influir en en cómo se ¿Cómo? va a resolver el caso en sí, ¿no? No te comprendí. O sea, a lo que doy diciendo de que por qué debemos ser objetivos, o sea, por qué esto debe ser objetivo, es porque no debemos influir nuestro criterio personal ahí, sino debido a las reglas o estructuras que debemos seguir. Entonces, Ya, bueno, sí, ya. En sí, prácticamente tienes la razón en este caso, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ser imparciales de igual forma, muchachos, y basarnos a qué? A simplemente de forma, valga la redundancia, objetiva, por el mismo hecho de que nosotros nos vamos a basar a las pruebas, a las evidencias de estos indicios, tal cual formaron parte de una escena del crimen, ¿verdad? No es que nosotros vamos a direccionar en este caso la investigación o los objetos que tal vez consideremos que a nuestra conveniencia deben ser analizados o que en este caso simplemente vamos a tomar eh, unos elementos sí y otros no, ¿sí? Sino que en este sentido nosotros vamos a tomar todos estos elementos que en sí forman parte del cometimiento de un delito, ¿sí? Para que podamos nosotros llegar a descubrir que la verdad, ¿no? Que nosotros podamos llegar a conocer los hechos, ¿sí? Que podamos llegar a descubrir estas conductas delictivas que se encuentran debidamente establecidas y determinadas en el Código Orgánico Integral Penal, que es nuestra norma penal en el Ecuador, ¿sí? En la que se llegan a establecer eh, estos verbos rectores que se refieren en sí. A ustedes cuando lo escuchan verbos rectores, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es un verbo? Una acción. Ya, gracias, Leonardo, ¿no es cierto? Es una acción, ¿sí? Es una acción. Un verbo se refiere directamente a una acción o a una conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el mismo caso no llega a demostrarse el cometimiento de esta conducta que debe estar debidamente tipificada en el cuerpo legal, no se consideraría un delito. ¿Sí o no? ¿Ya? Dime, cara. Profe, pero en este caso, aquí hablo de evidencia, no de que el indicio es una evidencia, pero no toda evidencia es un indicio, pero sí todo indicio es una evidencia, por lo que el Ya. indicio necesita de muchas pruebas para convertirse en una evidencia, o sea, Es que la de cuestión, comprobar aquí viene la mucho diferencia. El indicio es para el llegar a elemento que una se va a investigar, ¿no evidencia. es cierto? Se va a Ajá. convertir en evidencia cuando ya nos dé resultados. ¿Sí o no? Ahí viene la cuestión y la diferencia entre estos dos, ¿sí? Por eso nosotros iniciamos a través en una investigación este tipo de recolección de indicios que vienen a ser estos, como les manifestaba, estos elementos que ya en lo posterior, al ser verificados, ¿sí o no? Ahí sí conforme a lo que manifiesta Carol, al ser ya comprobados, al pasar por un proceso de experimentación, que ya nos permite obtener a nosotros resultados, ahí se va a convertir en una evidencia de hecho, ¿no es cierto? Y ya en una prueba que en lo posterior va a ser utilizada dentro de los informes correspondientes de la investigación, que será el sustento y la Profe, fundamentación correspondiente. pero, o sea, yo lo digo por el título, porque dice indicio material, evidencia física o rastro indiciario. Pero eso es lo que yo decía, o sea, según lo que yo tengo entendido, no siempre va a ser una evidencia. Obvio, pero en cambio aquí nos está hablando de los tres, no nos está hablando solo de uno, ¿sí? Cada uno de estos tiene su valor
dependiendo de las circunstancias y de la etapa, en este caso, en el que se lleguen a establecer. El indicio material, evidencia física o rastro indiciario. Es importante aclarar que las definiciones y puntos de vista del indicio se realizarán desde la perspectiva criminalística, dejando para el próximo capítulo la perspectiva probatoria. En este caso, lo que corresponde al indicio, a la evidencia en este sentido, ya va a establecerse de forma mucho más profunda en su valor probatorio, en el sentido de que nos va a poder direccionar de alguna manera con el propósito de llegar a conocer la verdad de los hechos, ¿sí? La palabra indicio proviene del latín indicium, que significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa. Por simple lógica en este sentido, ¿qué viene a ser un indicio? Conforme lo establece este significado. Car, Es como, signo se podría tomar como algo que se encuentra en el hecho, entonces este debe ser probado para ver si existe, ya, en para este, ver si es real y si es significativo para la investigación. ya, obviamente, ¿no es cierto? Como lo hemos visto, cada uno de estos en su momento va a ser verificado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto al principio, al inicio de una investigación, nosotros vamos a empezar con suposiciones, ¿sí? Pero que esas suposiciones ya de manera posterior van a tener que ser comprobadas a través del desarrollo de técnicas y de procedimientos científicos que nos van a dar este sustento y esta motivación ya como les decía, debidamente sustentada. Porque ya en lo posterior, en una investigación, nosotros no vamos a podernos basar netamente en lo que corresponden presunciones. Tendrán en cuenta eso. Por eso nosotros desde un principio habíamos hablado que dentro de la investigación criminal todo surge de una presunción, porque incluso nosotros debemos llegar a determinar la existencia en este caso o la adecuación de una conducta punible en relación a un hecho delictivo. En el orden técnico criminalístico se le conoce como evidencia física, evidencia o indicio material o material sensible significativo, que justamente aquí ya nos manifestaba Carol, ¿no? Que de manera posterior se va a evaluar de si es considerable o tiene cierta relevancia uno de estos elementos o no, ¿sí? Pero que en este caso debemos nosotros tomarlos en consideración, por más mínimo o pequeño que sea, con el propósito de llegar a descubrir la verdad de estos hechos, ¿sí? Y aquí también otro factor importante, siempre céntrense en esto. Nosotros en la criminalística siempre nos vamos a remitir a qué, a evidencias físicas, materiales. ¿Por qué? A ver, Caro. Porque en sí estos son los nombres No, a ver, técnicos con los que se los puede llevar, o sea, se les puede llamar, porque, o sea, también un indicio podríamos llamar una prueba, ¿no? Algo que se ve en un crimen, ¿no? Es como una prueba de que pasó pero este hecho, ¿por qué material? porque está ahí, o sea, está ahí en el hecho, o sea, es algo que se Porque puede es ver. un cuerpo físico, ¿no es cierto? Ajá. Porque es un elemento que nosotros podemos palpar, que podemos tocar, que podemos ver, ¿sí? Y la criminalística, por el mismo hecho, se basa en este tipo de elementos. Por eso la criminología ya tiene otro tipo de fundamentación más puntual. ¿Qué pasó, Jennifer Pilamonga? Ay, yo iba a participar, profe, perdón. No hay problema.
¿sí? Entonces, de esto sí tendrán en cuenta siempre. Nosotros cuando hablamos de criminalística estamos hablando de elementos físicos, ¿sí? Desde el punto de vista criminalístico se entiende por indicio todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se reproduce respectivamente en la comisión de un hecho, que vienen a ser estas marcas impregnadas que forman parte de la escena del crimen, ¿sí? Nosotros, cuando ya en lo posterior lleguemos a verificar, a revisar una escena del crimen, vamos a darnos cuenta que incluso tenemos técnicas que deben ser desarrolladas de manera muy detallada por el mismo hecho de que van a ser el primer medio de que nosotros podamos llegar a recabar este tipo de indicios, ¿sí? ¿Cuál consideran ustedes que será una de las técnicas elementales, en este caso, en el punto para recabar indicios en una escena del crimen? Leonardo, La dactología. pero el primerito ese forma parte de una de las disciplinas. Pero me puede repetir, Dani. Por lógica, ¿cuál consideran ustedes que es uno de los procedimientos de las técnicas que se tienen que aplicar al momento de llegar a una escena del crimen? Snyder. Este podría ser el acordonamiento de la zona de... Ya, bueno, ese obviamente no, pero ese es un procedimiento para proteger la evidencia. ¿Cómo ustedes podrían llegar a establecer o a determinar a estos elementos o estos indicios? A ver, Yuri. La fotografía. ¿Qué? No te entiendo, no se te escucha. La fotografía forense de... Ese es otro. Muchachos, debemos tener en cuenta, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos al llegar a una escena del crimen? Cristian. Tomar la fotografía del lugar, La del hecho. observación, muchachos. Sí. Nosotros vamos a tener que realizar y desplegar una observación técnica con el propósito de que de poder observar este tipo de elementos y de indicios que forman parte del cometimiento de un delito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de esta observación técnica, ustedes van a poder ver en dónde se encuentra. Yo les pongo un ejemplo práctico. ¿En dónde se encuentra el arma? ¿Sí o no? ¿En dónde se encuentra el cuerpo? ¿Qué tipo de elementos forman parte, en este caso, de la escena del crimen? Y eso ya lo vamos a ver de forma posterior. Cristian Choto. Lo siento, me equivoqué. Vamos a continuar. Es decir, es toda evidencia física que tiene estrecha relación con la comisión de un hecho presuntamente delictuoso. Aquí está justo lo que me refería. Siempre recuerden esto también. Siempre vamos a hablar al inicio de una investigación de un hecho presunto, porque nosotros no tenemos todavía la plena certeza de que se haya cometido un delito y tampoco se puede llegar a establecer las responsabilidades correspondientes en quien las pudo haber cometido, cuyo examen o estudio de las bases científicas para encaminar con buenos principios toda investigación y lograr fundamentadamente a la identificación de los autores, las pruebas de la comisión del hecho, la reconstrucción del mecanismo del hecho. Este planteamiento realizado por Montiel. Y en este caso, ustedes también recuerden que estos puntos ya estaban establecidos dentro de las finalidades en caso de la criminalística, ¿sí? Los indicios son evidencias físicas materiales que nos pueden conducir al descubrimiento de un determinado hecho punible, esclareciéndonos la forma o modus operandi que medio para la consumación o por medio de los mismos se logra la identificación de él o de los autores del hecho, ¿sí? Nosotros debemos tomar en cuenta y en consideración que estos indicios, estas evidencias, estos elementos materiales, físicos, ¿sí?
van a ser los conducentes para que en lo posterior nosotros podamos llegar a saber qué pasó, qué es lo que hicieron, qué estrategias, herramientas, elementos o acciones formaron parte de la consumación, que en este caso viene a ser el cometimiento del delito, y que obviamente van a permitirnos también llegar a establecer la identificación de quienes en algún grado de participación formaron parte de dicho cometimiento de delito. La evidencia física o indicio material o material sensible significativo, denominados a todo objetivo, huella o elemento íntimamente relacionado con un presunto hecho delictuoso, cuyo estudio permite reconstruir e identificar a sus autores y establecer su comisión. Aquí tenemos varias conceptualizaciones en este caso de lo que corresponde a este tipo de indicios, ¿no es cierto? De este tipo de elementos que han sido desarrollados por diversos autores que han dedicado su preparación y su conocimiento, en este caso, a esta ciencia disciplina. Finalmente, se tiene como, el concepto de rastro, el cual se define como cualquier vestigio perceptible o imperceptible que dejan las personas, los animales o las cosas al cambiar de ubicación o al descomponerse. Pregunta, ¿por qué aquí nos hablará de perceptible o imperceptible? Claro. Perceptible es que se puede ver, imperceptible es algo que no se puede ver, o sea, que está... Ya, ¿y a qué se referirá en sí de forma más estricta esto de imperceptible? Por ejemplo, por ejemplo, una huella, ¿no? La huella, tú en la puerta tú no ves la huella, pero tú debes recolectar con la sustancia en un cotonete y le pasas por toda la perilla de la puerta, Ya, entonces ahí tú encuentras la huella o los perfecto. rastros. ¿No es Igual, cierto que muchas el veces... ADN de la persona, por ejemplo, cuando existe una violación, puedes tener el ADN de esa persona, por ejemplo, en las uñas de la chica porque quizás la arruñó. Entonces ahí está Ese es otro el tema, y eso ya lo vamos a hablar, imperceptible. porque de hecho ese es un principio que ya lo vimos al principio, ¿sí? Y es algo importantísimo, que eso también ya lo vamos a revisar. Ese es el principio de Lockhart, ¿sí? El de intercambio, en este caso, de indicios materiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se llega a presentar un forcejeo, cuando llega a existir algún tipo de interacción directa entre la víctima y quien cometió el delito, se llega a producir este intercambio de elementos, ¿verdad? Y ahí justamente cabe el ejemplo que me acaba de plantear Caro. A este se le conoce como principio de Lockhart, muchachos. Sí, es importantísimo que lo tengan claro porque es uno de los más importantes en este caso que también se utiliza dentro de una investigación criminal. Los rasgos proceden de una acción determinada y son indicativos de este. Dime, Anthony Salam. Listen, de lo que mencionó anteriormente, el ejemplo que dijo mi compañera Carol, de lo que se mezclan dos personas, también eso sí pueden interactuar con objetos. Así mismo. Claro, obviamente, obviamente. Es que les planteo un ejemplo práctico. Si Anthony viene a asaltar a Carol con un cuchillo y en el rato del forcejeo a Anthony se le cae el cuchillo en la escena del crimen, también se considera ya un intercambio de elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, un agente utilizado por la persona que está adecuando su conducta a un delito, ¿sí? Y que obviamente va a formar parte, en este caso, de la escena del crimen y en la que se estaría produciendo ya este tipo de intercambios, ¿sí? Dime, Caro. Es que en sí la piel, por ejemplo, en ese sentido de objetos, cuando tú tienes con objetos, la piel, bueno, esto a mí me dieron en biología forense, ¿no? Decía que la piel se descama,
como 3 veces al día, entonces es como que va dejando ADN en las cosas que tú agarras. Y por esa situación, cuando hacen levantamientos, entonces, por ejemplo, una pistola, cogen con, cogen con guantes porque pueden hacer barridos y ahí obtienen ADN, como también obtienen las huellas. Es que obviamente eso tiene que desarrollarse. Buena pregunta de Anthony. Eso debe desarrollarse de esa forma. ¿Por qué? Porque si no pueden contaminar la escena del crimen. Sí. Eso también ya lo vamos a ver de forma posterior. Este tipo de técnicas y procedimientos deben desarrollarse de manera tal que no incluso puedan resultar perjudiciales en la investigación. Porque como lo manifiesta Carol, si Carol va y toma el arma que fue el elemento utilizado para cometer el delito y no tiene la precaución del caso, ¿qué va a suceder? Va a contaminar este elemento, ¿verdad? Y esto va a provocar que esa evidencia sea inutilizable, ¿sí? Va a ser descartada del proceso judicial. Yo por eso recuerdo que les he manifestado que siempre les he dicho que ustedes cuando realicen ya ese tipo de trabajos deben ser muy cuidadosos al realizar cada una de estas acciones porque pueden repercutir de forma negativa. Los rastros proceden de una acción determinada y son elementos indicativos de esta. En consecuencia, todo hecho tiene su rastro y los hechos determinados tienen su propio rastro peculiar o característico. ¿Sí? Porque en este sentido, también incluso la utilización de agentes mecánicos o de agentes químicos va a dejar algún tipo de huello particular que va a diferenciarla de cualquier otra. ¿Sí? En este caso, un taladro mecánico no va a dejar la misma huella que un martillo, ¿sí o no? Sino que va a dejar elementos distintivos que en este caso van a permitirnos a nosotros establecer cuáles fueron utilizados. Dime, Emily. Listen, yo tenía una pregunta. Verá, al momento, digamos, ya en una escena del crimen en la que no sucede así de cerca, o sea, se podría, por ejemplo, no sé si ha visto esas películas en las que los sicarios y eso disparan de lejos. Entonces, no sé cómo podríamos hacer ese tipo de análisis si no hay evidencia de cerca. No es que en ese caso, ahí es cuando se llega en primer lugar, tienes que proteger la escena del crimen. ¿Por qué? Porque si se realizó un disparo, por lo general suele ser direccionado a una persona en particular, ¿verdad? Ya, pero a través del estudio balístico se va a conocer y se va a descubrir dirección, distancia, ¿sí? Incluso hasta a propósito, el arma, ¿sí? Que fue utilizada en este caso. Entonces, obviamente, requiere ya de un análisis mucho más profundo en el ámbito de la disciplina de la balística. ¿Para qué? Para llegar a establecer y determinar ya estos puntos, incluso que podrían ser considerados como lugares secundarios, incluso, de cometimiento de un delito. Nosotros ya vimos, ¿se acuerdan? La clasificación en los lugares de los hechos, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque estos delitos se pueden llegar a perpetrar en diferentes puntos. ¿Sí? Entonces, igual, muy buena pregunta. Esa está muy bien. En este caso, el rastro presenta ciertas características. Tenemos que son adheribles, teniendo en cuenta el rastro de la superficie de dónde se puede producir. Es un ejemplo muy bueno que nos estaba dando Carol recién, ¿no es cierto? Nosotros, al momento de tocar o de tener contacto con algún elemento físico, podemos dejar rastros de piel o podemos dejar marcas dactilares, ¿verdad? Por eso en este caso, este tipo de rastros tienen este tipo de características. Es contagioso, contaminable. De acuerdo igualmente a su naturaleza y el sitio de producción, tenemos un ejemplo de estos contagiosos o contaminables, que son los virus como pruebas de la contaminación venérea. Es decir, que vienen a ser también transmisibles en este sentido, ¿sí? Vienen a ser rastros transmisibles que pueden darse
bueno, valga la redundancia, transmitirse, ¿no? Exteriorizar o llegar a más personas en este caso. Aquí sí viene ya lo transmisible de forma más directa, que especialmente son aquellos en estado líquido o gaseoso. El ejemplo, la sangre de la víctima al victimario, que aquí también podría ser un medio del principio de Lockhart, ¿no? Que es una transmisión de elementos, de indicios o evidencias entre el actor del delito y la víctima, ¿sí? O de igual forma, en este caso, otro buen ejemplo que planteó Carol, cuando se llegan a dar actos de violencia o de contacto directo entre la víctima y el victimario, por lo general se pueden llegar a encontrar, bueno, si bien es cierto, sí, huellas o evidencias biológicos como la piel, ¿sí? O también cabellos, ¿sí? Entre la víctima y el victimario, dependiendo en este sentido del forcejeo que se llega a producir para que se dé el cometimiento del delito. Aquí también entra lo que les manifestaba en relación al principio de Lockhart, ¿sí? Que eso sí acuerdan, es el principio de Lockhart porque es uno de los principios más importantes en este caso de la investigación criminal. Perceptible e imperceptible, lo que habíamos manifestado, que corresponde al manifiesto y al latente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en muchas escenas del crimen nosotros vamos a poder percatarnos de forma directa, ¿no? Si llego y veo a una persona apuñalada y veo un cuchillo, es muy perceptible para mí, para mis sentidos, ¿verdad? Pero también pueden existir elementos que resulten imperceptibles por el mismo hecho de que pueden ser agentes químicos. ¿Sí o no? Que hay agentes químicos que se llegan a evaporar, ¿verdad? Pero que en este caso también a través de análisis científicos ya más profundos y detallados pueden llegar a establecerse. Es reactivable. ¿Por qué es reactivable? Vamos a ver. Porque aquí mismo lo manifiesta, muchachos. Corresponde a la posibilidad de hacer manifiestos los rastros latentes mediante la aplicación del correspondiente reactivo. Ustedes se han visto, tanto en las noticias como en las películas o en las series, que muchas veces limpian la escena del crimen, ¿verdad? Se han de haber visto esto, ¿no es cierto? Que han botado cloro, que tal vez han tratado de limpiar, pero cuando se aplica el reactivo correspondiente, pongamos un ejemplo a la sangre, va a aparecer, ¿sí? O de igual manera un reactivo a fluidos corporales humanos en este caso, ¿sí? Dime, Cara. Profe, pero no siempre es muy factible ver lo de la sangre, porque si es que usted pone el agua con la que se limpian las heridas, que es media La cafecita, oxigenada. esa, si usted pone agua oxigenada y la sangre, cuando usted activa el reactivo, el blue, son muy parecidas, o sea, se ve igual. Ya, pero Pero ahí obviamente, ¿no? viene el hecho de que hay que limpiar con cotonetes Es para que poder por eso mismo hacer. hay circunstancias en las cuales son aplicables. Cada delito es diferente, ¿sí? Cada delito es diferente. Y por eso mismo, cada delito y cada investigación debe desarrollarse de una manera en particular. Es comparable. Esta es la principal característica de todo rastro y aquella que la constituye como indicio y la de valor investigativo. Por poderse cotejar con otros rastros, tiene ese especial valor indicativo. Es como les manifestaba, puede llegar a compararse. ¿Por qué? Porque cada elemento, cada agente mecánico químico, puede llegar a realizarse una comparación en laboratorio para establecer cuál es, ¿sí? ¿Qué elementos se utilizaron dentro del cometimiento de un delito? Y a través de esta comparación nosotros vamos a establecer de forma muy objetiva qué es lo que se utilizó. Y es modificable. Esta, al contrario de lo anterior, la peor característica de los rastros naturales, que los convierte en artificiales con perjuicio probatorio y consecuencialmente investigativo, que se pueden llegar a modificar, ¿sí? Que pueden en este caso llegar a cambiar, ¿sí? Dependiendo del entorno, del ambiente, del lugar de los hechos y de diversas circunstancias que pueden repercutir
dentro de cada uno de estos procesos de investigación. ¿Sí? Perfecto. Sin más, el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias.